Hemos estado, si usted viene con regularidad o ha venido durante los últimos domingos, hemos estado estudiando los atributos de Dios, sus características, cualidades, que lo distinguen, ¿verdad? Y no es por demás, el día de hoy continuamos en lo mismo. Este es el objetivo inclusive que tenemos en todo el año. Queremos conocer más o conocer mejor a Dios. No tanto adquirir un conocimiento de Dios, sino conocerle a Él, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. Y hemos visto a lo largo de varios domingos hacia atrás que Dios es misericordioso, ¿verdad? ¿Se acuerda? Vimos que Dios es bueno, que Dios es fiel, vimos que Dios es paciente, vimos inclusive que Dios es omnipresente, ¿verdad? Está en todas partes, en todo momento. Y el día de hoy vamos a ver un tema, un atributo de Dios increíble como todos: la supremacía de Dios. La supremacía de Dios. Hemos estado insistiendo, como le digo, en la importancia que tiene, que no es llegar a adquirir nada más saber cosas acerca de Dios, sino conocerle. Una de las cosas que enseñamos una y otra vez desde el púlpito y en nuestras clases de escuela dominical y en todo punto de enseñanza es el hecho de que para el cristiano, para aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida eterna no comienza cuando nos vamos al cielo. Porque entonces seríamos cristianos que estamos precisamente sentados, para muchos así es, sentados en la banca esperando a que se mueran para irse al cielo. Y ese no es el propósito de Dios en la salvación. Debemos comprender que en el momento en el que decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, en ese momento inició nuestra vida eterna. Es que si tú eres un hijo de Dios porque tienes a Cristo en tu corazón, tú estás experimentando tu vida eterna. El punto está que entonces qué calidad, qué tipo de vida eterna estás teniendo. Y entonces encontramos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, Jesucristo, y lo hemos dicho una y otra vez, Jesucristo nos da una enseñanza, nos define en qué consiste la vida eterna. Y dice Jesús: esta es la vida eterna, Juan 17, 3. Esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan, dice a Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y no solo a Dios, sino a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios y conocer a Jesucristo. No es conocer de Dios o de Jesucristo, es conocerles a ellos. Y mientras más conozcamos entonces a Dios y a Jesucristo, mejor calidad de vida eterna tenemos. En medio de nuestras circunstancias difíciles, mejor calidad de vida tendremos. El problema, ¿sabes en dónde está? Lo hemos venido diciendo: no le conocemos bien. Ahí radica mucho del origen de nuestros problemas y nuestras dificultades en la vida diaria. Decía en su tiempo Martín Lutero: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Yo creo que es eso. Tenemos un intelecto humano, emociones humanas, percepciones humanas, y queremos definir a Dios en lo humano. Y eso es imposible. Para muchos, incluyendo algunos cristianos, el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia, es completamente desconocido. Completamente desconocido. O se tienen conceptos equivocados. Vivimos en una sociedad en la que estamos siendo bombardeados. Cada quien tiene un concepto de Dios como quiere tenerlo. ¿Te has fijado? Yo no creo que Dios sea así. Dios no, yo no creo. No. ¿A poco Dios? Y cuestionamos, ¿verdad? No le conocemos bien. ¿Y sabes por qué creo que nos acercamos a Dios? Y aquí es donde radica el tema de la enseñanza de hoy. Nos acercamos a Dios como si fuera uno igual, o que pudiéramos llegar a su nivel. A ver, así como: siéntate Dios, vamos a echar una platicadita. Eso intentó Job. Y Job dijo: si yo pudiera hablar con el omnipotente, si yo pudiera conversar con él, yo le diría. ¿Y sabe qué hizo Dios? Viene, sí. A ver, Job, ponte de pie, fájate los pantalones, por favor, y contéstame. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? ¿Le sigo? Y hay capítulos enteros del libro de Job en donde Dios le está preguntando a Job, y yo creo que Job no pudo contestar, como tú y yo no podemos contestar. Por eso el Salmo 50, Dios viene llamándonos la atención y nos dice: tú pensabas que yo era igual que tú. Tú pensabas que éramos iguales.
Y esto es muy importante, el concepto de hoy debemos comprender: por más santo, por más cristiano, por más esfuerzo, por más religiosidad que tengas, nunca podrás llegarle ni a los talones a Dios. No somos iguales que Él. Y dice: ¿pensabas que porque te he dejado hacer? ¿Pensabas que porque haz todo eso y yo me he callado, que no somos iguales? Así como que dijera Dios: ubícate, mijito, ubícate. Y entonces esto ha llevado, estos conceptos humanos, ha llevado a, de alguna forma, a decir: bueno, ¿cuántos dioses hay en el mundo? No sé. Muchos hacen sus propios dioses, sí. Los hacen de madera, de piedra, de metal. Estaba leyendo que una de las religiones hindúes profesan que cada uno es su propio dios. Es que entonces, imagínense, en el hinduismo hay más de 2 millones de dioses, porque cada uno de ellos es un dios. Y ese es precisamente el absurdo. Otros elaboran sus propios dioses en la mente, su propio concepto. Dios debe ser así, Dios debe... Y quieren casi, como digo, tratarlo como una persona. Y inclusive, aunque muchos puedan concluir o aceptar que hay un solo Dios, entonces dicen: bueno, como es un solo Dios, no importa, entonces no importa qué iglesia vayas, y además no importa de qué manera lo adores. ¿Qué importa, verdad? Así que el punto no nada más es si crees en Dios, sino, te diría yo, ¿cuál es el Dios en el que tú crees? ¿Cuál es el Dios en quien tú has puesto tu confianza? Así que, como ya mencionaba ahorita en la entrada, vamos a estudiar la supremacía de Dios. Si buscamos la palabra supremacía en el diccionario, encontraremos que dice superioridad absoluta en grado, o en jerarquía o en autoridad. Superioridad absoluta. No hay nada más arriba que el Supremo. Es lo que está diciendo. Inclusive el diccionario de la Real Academia Española define a Dios como: Dios dice que es un ser supremo. Y yo me preguntaba: ¿de veras la Real Academia lo reconocerá? ¿De veras creerá que es un ser supremo? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho mexicano, ¿verdad? Y es donde debemos tener mucho cuidado. Dios, hasta el diccionario reconoce, es un ser supremo y ejerce su supremacía sobre todo. Así que cuando viendo el programa de predicaciones me di cuenta del tema y me di a la tarea de buscar la palabra supremacía en mi Biblia. Platicaba con María Elena y le digo: ¿sabes qué? Acabo de encontrar que la palabra supremacía no aparece en la Biblia. Estoy en un gran dilema. Tengo que hablar de supremacía en la iglesia y la palabra supremacía no está en la Biblia. Y como si nos jactamos en San Pablo que lo único que hacemos es predicar la palabra, ¿cómo hablar de supremacía cuando la palabra supremacía no aparece? Pero mi gran cerebro imaginario, digo: bueno, voy a buscar la palabra supremo. Esa debe estar. Y cuando veo que aparece 2 veces en la Biblia, digo: ya la hice. Y sabe que las 2 veces que aparece en la Biblia no se refiere a Dios. Dios santo, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? No encuentro supremacía, no encuentro supremo. Y entonces digo: bueno, ¿acaso la Biblia no afirma que Dios es supremo? Yo sé que Dios es supremo. Lo he vivido, lo he experimentado en mi vida. Es más, me lo ha hecho entender a golpes Dios. La teología me lo confirma. Yo digo: pero entonces la Biblia, ¿qué acaso no? Y estuve semanas preguntándole a Dios en oración. Y una madrugada Dios me despertó. Esos momentos donde Dios te despierta son increíbles. Se te va el sueño. Simple y sencillamente se te va el sueño. Y pienso: tengo que dormir. No voy a rendir si no duermo. Pero estoy con los ojos pelones. Abrí mi Biblia y una vez más le pregunté a Dios: ¿por qué, mi Dios? Si yo sé que eres supremo, no lo dices así en la Biblia. ¿Por qué? Yo no quiero enseñar nada que no digas tú en tu palabra. Y de repente sentí como si Dios me estuviera hablando. No era una voz audible, era en mi mente. Pero yo sé cuando es Dios metiéndose a mis pensamientos. Y me dijo: yo soy el supremo Dios y mi supremacía gobierna el universo. Excuso decirle que mi cuerpo, no sé, recorrió un escalofrío bonito, agradable.
Y Dios continuó diciéndome: yo soy el Dios Altísimo. Y luego me lanzó un nombre hebreo y me dijo: yo soy el Elión. Y no es el de nuestro artículo el, son dos palabras en hebreo: el Elión. El Elión. Dios tiene muchos nombres en la Biblia. Caí de rodillas y dije: es cierto, tú eres el Dios supremo, eres el Dios Altísimo. Altísimo. Así que después de reponerme de mi emoción, me di a la tarea de buscar las referencias a Dios como Dios Altísimo. Y fui siendo recordado que otra forma en la que se refiere también en la Biblia es como el alto y sublime. Lo leímos ahorita al empezar la reunión en Isaías 57. El alto y sublime. No es, a veces, oye, hermano, estás muy alto. No, este es el alto de los altos. No hay nadie más alto que el alto. A eso es lo que se refiere alto y sublime, ¿sí? Y de alguna forma también entonces, refiriéndose al Altísimo, nos habla de su supremacía. Y ahorita le voy a explicar por qué. Bien sabemos que en la Biblia podemos encontrar, como le decía, diferentes nombres de Dios. Y cada uno de esos nombres describen un atributo suyo, ¿sí? Un atributo suyo. Y todos esos nombres vienen del hebreo, que es el original en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Y entonces empecé a buscar esas referencias de Dios Altísimo en la Biblia. Y me encontré que en el Antiguo Testamento hay más de 50, aparece más de 50 veces, y en el Nuevo Testamento como unas 9, refiriéndose a Dios como Dios Altísimo. Entonces me fui a la raíz, la palabra original en el hebreo y la palabra original en el griego, que se traduce como Dios Altísimo. Y fíjese que en ambos casos, tanto en el hebreo como en el griego, significa elevado, el más alto, el supremo. Y dije: esto es, qué lindo Dios. Así es que cuando utilizamos el Altísimo, ¿sí?, nos estamos refiriendo al Supremo también. Es exactamente lo mismo, son sinónimos. No se refiere lógicamente a algo así, decir como, ha visto así como, dentro de las 10 canciones mejores está esta, o dentro de los 10 científicos más. No, aquí no hay comparación, es el más, es el Supremo, es el Altísimo. No hay comparación ni igual ni por arriba, absolutamente nada. Hablamos en las organizaciones de el alto mando, el alto funcionario. En los esquemas de gobierno, donde hay reyes, hablamos de su alteza real, de alto. Pero de eso no estamos hablando en la Biblia. Se refiere con toda claridad la expresión que encontramos en el hebreo y en el griego, que no hay nadie ni nada más alto. Inclusive te ha pasado que de repente llegas a una oficina y no te atienden bien y dices: ¿quién es su superior? Quiero hablar con su superior. ¿Te ha pasado? Y si bien te va, depende de la empresa a la que vayas, te recibe el superior, pero resulta que sabes que ese superior tiene otro superior. Y el superior de superior tiene otro superior y otro, pero Dios no tiene superior, nada arriba de Él. Nada, Él es el Altísimo, el Supremo. Y ejerce su supremacía en todo lo que hace. Nadie está sobre Dios. Inclusive es precisamente por su supremacía que Él puede ejercer todos otros atributos. Porque Él es supremo, puede ser misericordioso. Se puede dar el lujo porque nadie más está por arriba de Él. Y por eso dice: tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Tienes algún problema? Porque Él es supremo. Y su omnipresencia la puede ejercer porque es supremo. Y su paciencia la puede ejercer porque es supremo. Su fidelidad porque es supremo, ¿sí? Y entonces en el Antiguo Testamento encontramos varios encuentros que nos narra la Biblia en el Antiguo Testamento con el Dios Altísimo. Y me di a la tarea de buscarlos. Lógicamente no podríamos hacer 50 referencias en el Antiguo Testamento y 9 en el Nuevo, porque nunca acabaríamos. Pero entonces encontré que en Génesis 14 el Dios Altísimo se encuentra con Abraham y Melquisedec. Léalo en su casa, Génesis 14. Pero también me doy cuenta que en el libro de los Números el Dios Altísimo se encuentra con Balaam. Oh, qué increíble, interviene el Dios Altísimo. En 2 de Samuel hay un encuentro poderoso de Dios con su pueblo, ahí en el capítulo 22, 14, y dice que tronó desde los cielos Jehová
el Altísimo dio su voz. Encuentros, y en los Salmos están repletos de encuentros del ser humano con el Dios Altísimo, muchos otros más. Pero para fines prácticos me quiero concentrar solo en 3 el día de hoy. Número 1, 3 que no le he mencionado ahorita. El primero está en el libro de Daniel. En el libro de Daniel. Me llama mucho la atención que el rey Nabucodonosor, para el momento en el que vamos a estudiar en el capítulo 4, ya sabía muchas cosas de Dios. Y aquí podemos empezar a aprender. Qué hermoso Dios que nos enseña aún en la vida de todos los demás. O sea, Nabucodonosor ya sabía ciertas cosas de Dios. Miren lo que nos dice Daniel 2:47. 2:47. El rey habló a Daniel, está hablando Nabucodonosor, y dijo: ciertamente el Dios vuestro es que Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Para el momento en que vamos a estudiar en el capítulo 4, Nabucodonosor había aprendido ya que Dios es soberano, omnipotente. Eso ya lo había aprendido. Así como tú y yo hemos aprendido muchas cosas acerca de Dios. Hemos aprendido que es paciente, que es fiel, que es misericordioso, que está en todas partes. Si se fijan, hemos aprendido tantas cosas. Algunas a lo mejor se han quedado nada más intelectuales y las tenemos que aplicar en nuestra vida. Y otra cosa que había encontrado Nabucodonosor, lo encontramos en Daniel 3:28, en donde Nabucodonosor se da cuenta que Dios, el Dios Altísimo, libra a sus siervos. Dice 3:28 de Daniel: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Imagínense que te dijeran eso. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Se fija? Todo esto ya lo había aprendido. Y yo me pregunto, mi hermano, ¿qué tanto has aprendido de Dios? ¿Qué tanto sabes de Dios? ¿Qué tanto has experimentado de Dios? Porque Nabucodonosor, a través de su diario vivir, porque es como vamos conociendo a Dios, interactuando con Él en nuestro diario vivir, había aprendido ciertas cosas, pero ahora Nabucodonosor tiene que aprender que no solo Dios es soberano, no solo que Dios es omnipotente, no solo que libra a sus siervos, sino tiene que aprender que Dios es el Dios altísimo, el supremo del universo. Y Dios se va a encargar en su supremacía de enseñarlo. Vámonos a Daniel 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Se está dirigiendo a todo mundo. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios, ¿qué? Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Eso es justo lo que declara Nabucodonosor, Dios Altísimo. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo llegó a esta conclusión? Lo experimentó en carne propia. Y eso es lo que tú y yo necesitamos experimentar hoy, en carne propia. Nos está dando la conclusión de lo que ahora va a describir. Dice: la conclusión de lo que te voy a platicar es que reconozco que Dios es Dios Altísimo. Y entonces nos damos cuenta en el resto del capítulo 4, que no vamos a verlo con detalle. Tuvo Nabucodonosor un sueño perturbador. Dice que le tuvo miedo. Manda a llamar a los intérpretes y viene Daniel el profeta y se lo interpreta. Daniel sí sabe que Dios es el Dios Altísimo. Mire lo que le dice Daniel 4:24. Está hablando Daniel al rey. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia de ¿quién? Del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Daniel reconoce y sabe quién está ahí. No le queda duda.
Cuando tú y yo estemos convencidos en carne propia que tenemos un Dios que es Dios altísimo, yo creo que la vida nos va a cambiar. Podremos ser arrojados, atrevidos, creyendo que tenemos a un Dios altísimo. Como era de esperarse, el resto del capítulo nos muestra que el sueño que tuvo Nabucodonosor se cumplió la interpretación al pie de la letra, tal y como Daniel lo había anunciado o interpretado. Y después del tiempo anunciado en la interpretación, Nabucodonosor fue restaurado. Ahora, pudiéramos pensar, cuando se habla de Dios altísimo, podríamos pensar y decir, híjole, pues es que qué mala onda, que Dios porque es supremo, entonces hace conmigo lo que se le pega la gana. Mire, Dios no hace nada sin amor y no hace nada sin un objetivo. Y una de las cosas que es importante que evaluemos cuando estamos leyendo la Biblia es cuando encontramos una expresión que dice ¿para qué? Porque el para qué significa que nos va a decir para qué. Es lógico, ¿verdad? Y entonces, aunque Dios hace lo que quiere, podemos ver que nos muestra el por qué. En el capítulo 4, ahí donde estamos, el versículo 17, mire lo que dice. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan, se fija, ¿para qué? ¿Para qué? Todo esto está sucediéndole a Nabucodonosor para que conozcan, fíjese, los vivientes que el Altísimo gobierna. Mi hermano, no te extrañe que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida para que llegues al punto como Nabucodonosor de reconocer en carne propia que Dios, tu Dios, es el Dios Altísimo, que es el supremo del universo y no hay nada por encima de Él. Pero que lo vivas, no solo que lo reconozcamos, ¿sí? Y dice, gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. En el versículo 25 encontramos otro para qué o hasta qué. Dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que, o sea, ¿para qué? Hasta que el Altísimo, conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Nabucodonosor, vas a pasar por lo que vas a pasar porque Dios quiere que reconozcas en carne propia que Él es el Dios Altísimo. Versículo 32. Versículo 32. Y entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Se fija? Ahora ya aprendió y sabe quién es el Dios de Daniel. Así, ¿entendiste, Nabucodonosor? Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije ¿a quién? Al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Increíble, increíble. ¿Sabe qué me sorprende todavía más? Que esta expresión tan hermosa de la revelación de que Dios es el Dios Altísimo provenga de los labios de un inconverso, de un pagano. ¿Cuánto es necesario que tú y yo lleguemos al punto de poder experimentar y declarar, no solo de palabras, sino por experiencia, esta realidad? Dios es el supremo de mi vida. Él está por encima de todo y de todos, porque eso transformaría todo nuestro diario vivir, si de veras lo viviéramos. Segundo encuentro, segunda incidencia del Dios Altísimo, y nos vamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 12. Yo no sé si usted sabía, pero antes de la creación,
hubo una rebelión en el cielo y una tercera parte de los ángeles se rebelaron, encabezados por Satanás, Lucifer. Es bíblico y aquí está hablando de él. Y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esto suena como grosería, ¿no? ¡Ay, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, miren lo que decía Satanás: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y miren lo que dice: y seré semejante al Altísimo. Altísimo, supremo, significa no nada más que no hay nadie arriba, no hay nadie a tu nivel. El intento, ni siquiera se atrevió a decir: yo quiero estar por encima del Altísimo. No, quiero estar igualito, no pido gran cosa, nomás igual. Y dice versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Quiso ser semejante al Altísimo. Nadie está por encima de Dios, ni a su nivel tampoco. Es más, necesitamos comprender algo, y esto otra enseñanza. La raíz de todo pecado en nuestra vida viene cuando perdemos de vista la realidad de que Dios, nuestro Dios, es altísimo, es supremo. Y entonces decimos: no, bueno, o sea, yo sé que tú dices que no, pero una canita al aire, ¿qué más tiene? Un cigarrito, una copita. Me doy a entender, o sea, como si quisiéramos ponernos igual que Dios o arriba de Dios para juzgar. Y la raíz de todo pecado es esa, aunque lo hagamos en forma inconsciente. Analízalo. Si de veras, en el área donde estás fallando, en el área donde estás pecando, si de veras estuvieras bien consciente en ese momento que Dios es Dios altísimo, sí, que es el supremo, ¿lo harías? Estoy seguro que nos rajamos y nos echamos para atrás. Porque Dios, al igual que al diablo, no te lo va a permitir. Él no va a permitir que te le quieras ni siquiera poner a su nivel, ni acercarte a sus tobillos. Dios es el Dios altísimo. Tercer encuentro, nos vamos al Nuevo Testamento, a los evangelios. Sí, vamos a leer Marcos 5. Y dice, de alguna manera, Marcos 5, versículo 6. Es que ¿sabe qué me impresiona, mi hermano? Que muchas veces vivimos sin estar conscientes de quién es verdaderamente Dios. Pienses lo que pienses, lo reconozcas o no, Dios es Dios altísimo. Hasta los demonios lo reconocen. Esto me impresiona. O sea, el inconverso, el pagano, Nabucodonosor lo reconoce. Y ahora vamos a ver cómo también inclusive el mismo diablo quería ser igual que el Altísimo. Está reconociendo que hay un Altísimo. Y ahora mire lo que sucede. Estamos hablando aquí de un endemoniado que en la región de Gádara, por eso es el endemoniado gadareno. También lo encontramos en el Evangelio de Lucas, encontramos este pasaje y nos dice que había un endemoniado que inclusive estaba tan poseído que no podía estar en paz. Rompía las cadenas, se golpeaba, andaba corriendo, andaba desnudo, vivía en los sepulcros, en las cuevas. Era un panorama deplorable. Y ahí viene Jesús está bajando del barco o de la barca. Y entonces dice, cuando vio pues el endemoniado a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Inclusive fíjese que Jesucristo le dice: ¿cómo te llamas? No se deje impresionar. Yo creo que si de repente te viniera un endemoniado, ay, sales corriendo, ¿no? Pues ¿sabes qué, Jesús? ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamo? ¿Te tuteo? Ay, sí. Y dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Uy, qué miedo. Yo no sé, hay muchas versiones o tamaños en el tiempo de los romanos de las legiones y hablan de
2,000 soldados, 6,000 soldados, ahora sí que dependiendo los ambientes y todo, pero imagínense, no sé, estamos hablando entonces una legión de demonios que poseían a un solo hombre. Estamos hablando de más de 1,000 demonios, y los 1,000 demonios se postraron ante los pies de Jesús, reconociendo que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tú y yo no lo estamos haciendo? No estamos viviendo reconociendo que ese Jesús que nos ha dado vida, que nos ha dado la salvación, es el Hijo del Dios Altísimo. Y estos demonios corren, se arrodillan y claman: por favor, no me atormentes. La pura presencia. El Dios de esos demonios era el diablo, pero están reconociendo que hay un Dios altísimo por arriba de todo. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Has puesto tu fe, tu confianza y tu diario vivir en las manos de un Dios que reconoces que es Dios altísimo, supremo del universo. Porque fallamos tanto como cristianos en esto. Muy a menudo, inclusive en el libro de Oseas, ahí en el Antiguo Testamento. Oseas, Joel, Amós, Abdías. Es un profeta pequeñito. Capítulo 11, versículo 7. Dice: entre tanto, escuche mi hermano, y yo te quiero invitar a que te lo apropies. No digas: sí, qué bárbaro el pueblo de Dios. No, agárralo para ti. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿No será que ahí estamos deficientes todos? Que aquí podemos, si crees que Dios es altísimo, amén, gritaríamos todos. Pero lo enaltecemos, lo reconocemos, lo enaltecemos en nuestro diario vivir, nuestro comportamiento. Vivimos con esa conciencia de que Él es el Altísimo. Porque de eso depende todo nuestro concepto de nuestro diario vivir, y debe de transformar. No permitamos que los paganos sean los únicos que reconozcan que tenemos un Dios altísimo. No permitamos que el diablo, nuestro enemigo a muerte, acérrimo, Satanás, reconozca que Dios es altísimo. No permitamos que nada más los demonios reconozcan que Dios es Dios altísimo. Vivamos reconociendo y poniéndolo en práctica nosotros, porque tenemos un Dios, es Dios altísimo, supremo del universo. En el libro de Isaías 46:9, Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No solo eso, no hay nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo: mire, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Soberano, supremo, altísimo Dios. Y ese mismo Dios altísimo vino a este mundo. Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros, vino a habitar entre nosotros, a vivir entre nosotros. Se despojó de su divinidad y vino a habitar entre nosotros para entregar su vida. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, para traer salvación y vida eterna a todos los que creamos en Él. Nos dice Juan 3:16 con toda claridad: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Lo envió para todos al mundo, pero solo salva a los que creen. Nada más a los que creen. Lo mandó para todos, pero solo el que cree. Y yo te pregunto en esta tarde: ¿crees tú en el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, que vino aquí a morir por tus pecados? Porque de eso pende todo tu futuro.
Vino para darte salvación, para darte vida eterna, y es correcto que en este momento tomes la determinación. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús, si tú no has puesto tu fe y tu confianza en Dios a través de Jesucristo. En la mañana se acercaba conmigo un varón y me enseñaba una medalla que traía en el cuello y me decía: pastor, ¿puedo usar esto? Y yo le dije: bueno, si es por mí, pues puedes hacer lo que quieras, pero estás declarando algo que no es verdad. La Biblia nos dice que hay un solo mediador, nada más un mediador entre Dios y los hombres, no hay más. Y ese mediador es Jesucristo. Y necesitas llegar a este punto controversial, el encuentro con el Dios Altísimo en esta tarde. Es que tú digas: yo quiero a Jesús en mi vida. Y quiero invitarte, si no lo has hecho antes, que levantes tu mano y digas: yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero el perdón de mis pecados, yo quiero la salvación, quiero la vida eterna, quiero ir al cielo cuando me muera, quiero empezar a disfrutar mi vida eterna aquí, sabiendo que Él va conmigo, que soy un hijo también del Dios Altísimo. ¿Quieres hacerlo? Levanta tu mano. Solo voy a orar contigo. Es todo lo que quiero hacer. Dios te bendiga. Que puedas tú decir: este es el día. Dios te bendiga ya. No lo pospongas, no lo pospongas. Allá arriba no alcanzo a ver bien, pero levanta tu mano, que tú puedes decir: yo quiero recibir a Jesús, quiero el perdón de mis pecados, quiero ir al cielo cuando me muera, aunque no sea ahorita. Allá levantó su manita, ¿por qué no viene? Ayúdenle, venga, que le ayuden. ¿No puede caminar? ¿Sí puede? ¿Sí puede? Allá, venga, no se quede allá, si puede, venga. Dios te bendiga. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Aquí está el Dios Altísimo entre nosotros. Él te ha traído aquí para que, al igual que con Nabucodonosor, para que reconozcas que solo hay un solo Dios, un Dios Altísimo en el universo. Repitan conmigo ustedes dos en voz alta. Vamos a platicar con Dios y dígale: Dios, en esta tarde te confieso todo mi pecado. Te pido perdón. Me arrepiento. Jesús, ven a mi vida, a mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias, mi Dios, porque me das la vida eterna. Porque me has adoptado y ahora eres mi Padre Celestial. Ayúdame a caminar de tu mano, reconociendo que he entregado hoy mi vida al Dios Altísimo, al Supremo del universo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía yo al principio que en la Biblia encontramos muchos nombres de Dios, muchos nombres de Dios. Pero nos dice Filipenses, en cabina, corríjame, Efesios es Filipenses 2. Nos dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Supremo, un nombre altísimo. Dice Efesios 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por arriba, altísimo, es un nombre altísimo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no nomás de los demonios, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y no solo eso, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús está por sobre todo nombre. El nombre de Jesús está por encima de tus circunstancias. El nombre de Jesús está por encima de tu problema económico. El nombre de Jesús está por encima de tu problema matrimonial. El nombre de Jesús está por encima de tus problemas con tus hijos. El nombre de Jesús está por encima de tu enfermedad. El nombre de Jesús está por encima de todo lo que estás experimentando.
Y es tiempo de acercarnos y clamar al Dios Altísimo que traiga sanidad, que traiga revelación, que traiga bendición, que traiga prosperidad, que traiga restauración, porque su nombre es sobre todo nombre. No hay nada que quede por debajo del nombre de Jesús. Y tenemos que aprender, tenemos que acostumbrarnos a clamar el nombre de Jesús. Oh, si tan solo supiéramos esta verdad, el nombre de Jesús sobre todo nombre. Y declaras: en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre mi cuerpo. Y en el nombre de Jesús declaro mis finanzas resueltas. En el nombre de Jesús me declaro un buen administrador de mis bienes. En el nombre de Jesús declaro restaurado mi matrimonio. En el nombre de Jesús. ¿Cómo tenemos que usar ese nombre supremo a toda circunstancia que nos encontremos? Recuerdo hace algunas semanas, con el cambio de gobierno al otro lado, publiqué en las redes un pasaje en Eclesiastés 5:8. Y no solo es para gobernantes, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha es contra principados y contra potestades. Esa es nuestra lucha. Si tan solo pudiéramos entenderlo. La persona que te está ofendiendo no es la persona, es una hueste celestial que está fastidiando tu existencia, porque el diablo quiere fastidiarte. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Y dice Eclesiastés 5:8: si tú vieres opresión de pobres y vieres la perversión del derecho y de la justicia ahí en tu provincia, en tu ciudad, en tu país, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y el Altísimo, uno más alto, está sobre todos ellos. Un Dios altísimo que está sobre todo. Y ese es el lugar más seguro en el cual tú y yo nos podemos encontrar en medio de todo lo que estemos experimentando. No importa lo que estés experimentando. Dice el Salmo 91:1, y con esto termino, se lo prometo: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces caerán a su lado 1,000 y 10,000 a su diestra, y a él no le llegará. Y entonces, cuando habitamos en el Altísimo, entonces nuestros pies hollaremos al cachorro de león y al dragón. Donde quiera que andemos, porque estamos protegidos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y si Él es altísimo, no hay nada por encima de Él. Refúgiate en esta tarde, mi hermano. Cierra tus ojos. Yo quiero invitarte. Refúgiate en esta tarde en los brazos, en el abrigo del Altísimo. Oh, necesitamos abrirnos. ¿Qué importa lo que la gente piense? Yo creo que todos necesitamos habitar, estar al abrigo del Altísimo. Métete, imagínate al Altísimo así con un abrigo protector, una coraza protectora, un abrigo que te cubra, que parezcas invisible a todo aquello que viene en tu contra. Un abrigo que te fortalezca, porque Él y solo Él es el Dios Altísimo. Y plaga no tocará tu morada. Sobre el león y el basilisco pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto tú has puesto tu deseo, tu voluntad en el Altísimo, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará para que tu pie no resbale. ¡Qué increíble! Ese es el Dios en quien hemos puesto nuestra confianza, mi hermano. Y yo te invito a que le digas: Dios Altísimo, gobierna sobre mi problema. Si quieres, aunque no lo grites, aunque no lo digas en voz alta, díselo en tu mente:
mi problema familiar, mi dependencia con el pecado, mi problema económico o mi enfermedad, lo que sea. Dios está por encima de todo. Y clama en el nombre de Jesús. Y di: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro, en ese nombre del Hijo del Dios Altísimo, declaro resuelto mi situación.